¿Qué relación existe realmente entre todas las películas de Evil Dead? Porque la primera y la segunda parecen contar la misma historia. ¿La película del 2013 es un remake o sucede dentro del mismo universo? ¿Cuántos Necronomicones existen? ¿Y cómo termina conectándose todo con Evil Dead Rise y Evil Dead Burn? Todas estas son preguntas que me nacieron después de terminar de ver la última película. Y es que la historia de Evil Dead nunca ha sido tan sencilla de entender como parece, pero tampoco es completamente imposible de ordenar. Y es que esta franquicia nunca se ha preocupado demasiado por mantener una continuidad limpia y directa. Algunas películas cambian detalles de la anterior, otras reinterpretan escenas que ya vimos, y en ciertos casos ni siquiera queda claro si estamos viendo una secuela, un remake o una historia paralela. Sin embargo, detrás de todas esas contradicciones y cambios, existe una misma idea: el mal siempre encuentra la forma de regresar. Los personajes cambian, el libro cambia de apariencia, y las reglas varían ligeramente dependiendo de la película, pero el origen de la pesadilla casi siempre es el mismo. Alguien encuentra una iteración del Necronomicon, ignora todas las advertencias y termina leyendo en voz alta las palabras que nunca debieron pronunciarse por labios humanos. Así que, en este video, vamos a ordenar toda la historia de las películas de Evil Dead, desde el origen del Necronomicon y la llegada de Ash Williams a la cabaña, hasta Mia Allen, la familia Bixler y la búsqueda de la daga kandariana en Evil Dead Burn. Obviamente habrá spoilers de absolutamente todas las películas, incluida la más reciente, además de la serie de Ash vs Evil Dead, porque sirve para dar contexto. Ahora sin nada más que añadir, empecemos. Mucho antes de que Ash Williams pusiera un pie dentro de aquella cabaña, el mundo ya estaba conectado con criaturas y dimensiones que la humanidad apenas podía comprender. En algunos relatos se habla de los Oscuros, también conocidos como The Dark Ones, entidades antiguas capaces de existir entre diferentes dimensiones. Estos seres estuvieron relacionados con la creación del Necronomicon Ex Mortis, también conocido como Naturon de Monto, o Libro de los Muertos. Sus páginas contienen profecías y rituales capaces de abrir portales, invocar espíritus y despertar entidades que permanecen dormidas fuera de nuestro mundo. Una de esas entidades es el demonio kandariano. Este demonio normalmente no tiene un cuerpo físico propio, pero se manifiesta como una fuerza invisible que atraviesa el entorno, entra en las casas y busca personas a las que pueda poseer. Además, parece estar acompañado por numerosos espíritus menores, conectados entre sí, casi como si todos formaran parte de una misma mente colmena. Cuando uno de esos espíritus entra en un cuerpo humano, la víctima se convierte en un Deadite. Y aunque muchas veces se habla de ellos como zombies, los Deadites funcionan de una manera bastante distinta. No son cadáveres que simplemente regresaron a la vida para alimentarse. Son cuerpos poseídos por entidades que, además, conservan los recuerdos de sus víctimas. Por eso pueden hablar, reconocer a otras personas y utilizar información privada para manipular emocionalmente a los sobrevivientes. Y es que los Deadites no solamente quieren matarte, antes de hacerlo, quieren confundirte, humillarte y hacerte creer que la persona que conocías todavía continúa dentro de ese cuerpo. Ahora bien, uno de los puntos que más confusión han provocado es la apariencia del Necronomicon. El libro de las películas originales no se parece demasiado al de Evil Dead de 2013, y ninguno de los dos es igual al volumen que aparece en Evil Dead Rise. Durante años esto podía entenderse como un simple cambio de diseño. Sin embargo, las películas más recientes permiten considerar que existen diferentes volúmenes del Libro de los Muertos. Army of Darkness ya mostraba 3 libros cuando Ash tenía que recuperar el verdadero Necronomicon, aunque en aquel momento los otros 2 parecían simples trampas. La explicación más aceptada es que el primero está conectado con Ash Williams, Raymond Novy y la trilogía original. El segundo sería el volumen encontrado en la cabaña de Evil Dead de 2013, con una portada fabricada aparentemente con diferentes fragmentos de piel cosidos, y el tercero sería el libro de Evil Dead Rise, hecho con una cubierta más oscura y estructuras similares a raíces, y con unos dientes largos que mantienen sus páginas cerradas. Cada libro contiene páginas con hechizos y encantamientos distintos, y puede manifestar el mal de maneras ligeramente diferentes, pero todos parecen estar conectados con la misma fuerza kandariana. La historia del primer volumen nos lleva hasta el profesor Raymond Novy. Novy era un arqueólogo e investigador que encontró el Necronomicon entre unas ruinas relacionadas con el antiguo castillo de Kandar. Fascinado por lo que tenía delante, trasladó el libro hasta una cabaña aislada en Michigan para poder estudiarlo sin interrupciones. Allí empezó a traducir sus páginas y registrar sus descubrimientos en varias cintas de audio.
El problema es que Novi no entendía completamente lo que estaba leyendo. Mientras recitaba algunos de los pasajes, despertó al demonio kandariano. Por esto, la fuerza maligna llegó hasta la cabaña y poseyó a su esposa Henrietta. Novi consiguió encerrarla dentro del sótano, pero no tuvo el valor de destruir su cuerpo. Incluso llegó a pensar que podía salvarla transfiriendo la entidad a otra persona. Para intentarlo, engañó a una de sus estudiantes, Tanya, y la llevó hasta la cabaña. Sin embargo, el ritual fracasó y la joven murió. Novi comprendió demasiado tarde que estaba tratando de controlar algo que lo superaba por completo. Henrietta permaneció encerrada debajo del suelo y el profesor terminó desapareciendo, dejando tras el libro sus notas y las grabaciones en las que había pronunciado los encantamientos. Poco después, 5 jóvenes llegaron hasta esa misma cabaña. Ellos eran Ash Williams, su novia Linda, su hermana Cheryl y su amigo Scotty y Shelly, la pareja de él. Ninguno sabía lo que había ocurrido con la familia Novi. Para ellos, aquello era simplemente un viaje para pasar unos días lejos de la ciudad, pero desde el momento en el que cruzaron el puente, la presencia maligna ya empezó a sentirse. Cheryl fue la primera en percibirla. Mientras dibujaba, una fuerza desconocida tomó el control de su mano y la obligó a crear una imagen de un rostro deformado. Más tarde, los jóvenes bajaron al sótano y encontraron el Necronomicon, junto con la grabadora del profesor. Scotty reprodujo una de las cintas, y la voz de Novi recitó nuevamente los pasajes del libro. Aunque ninguno de ellos leyó directamente el Necronomicon, la grabación fue suficiente. El demonio kandariano despertó otra vez, y atravesó el bosque hasta llegar a la cabaña. Cheryl fue atraída hacia el exterior y atacada brutalmente por los árboles poseídos. Cuando consiguió regresar, ya estaba infectada por el mal. La joven se convirtió en una Deadite y atacó a los demás, por lo que tuvieron que encerrarla en el sótano. A partir de este punto, la noche se convirtió en una masacre. Shelly también fue poseída y Scotty tuvo que acabar con ella con un hacha. Poco después, él intentó escapar atravesando el bosque, pero regresó gravemente herido y terminó muriendo. Linda fue la siguiente en convertirse. El demonio utilizó su rostro y su voz para torturar a Ash, obligándolo a enfrentarse al cuerpo de la persona que amaba. Aquí Ash todavía no era el héroe exagerado y seguro de sí mismo que todos recuerdan. Era simplemente un joven aterrorizado, incapaz de aceptar que sus amigos habían dejado de ser humanos. Pero poco a poco fue entendiendo que no podía salvarlos. Al final, Ash descubrió que el fuego estaba afectando al libro, así que tomó el Necronomicon y lo arrojó dentro de la chimenea. Cuando sus páginas empezaron a quemarse, los cuerpos poseídos se descompusieron. El sol salió, y por unos instantes parecía que la pesadilla había terminado. Ash abandonó la cabaña, pero entonces la fuerza invisible salió del bosque y se lanzó directamente contra él. La película termina con Ash girándose y gritando justo antes de ser alcanzado. Y aquí es donde comienza una de las mayores confusiones de toda la franquicia. Evil Dead 2 inicia mostrando nuevamente a Ash y Linda llegando hasta la cabaña. Sin embargo, esta vez están solos. Cheryl, Scotty y Shelly no aparecen, y Ash parece encontrar el libro por primera vez. Esto hizo que muchas personas pensaran que Evil Dead 2 era un remake y que los acontecimientos de la primera película habían dejado de ser canónicos, pero técnicamente no es así. La explicación está relacionada con los derechos de la primera película. Sam Raimi no podía reutilizar libremente todo el material original, por lo que tuvo que recrear los acontecimientos principales mediante una introducción mucho más corta. Es decir, los primeros minutos de Evil Dead 2 no reemplazan toda la primera película, funcionan como un resumen modificado para que el público entendiera la situación, sin necesidad de volver a mostrar a todos los personajes. La forma correcta de ver la historia es bastante sencilla. The Evil Dead, o sea la primera película, ocurre completa, incluyendo la muerte de los amigos de Ash. Evil Dead 2 comienza realmente después del ataque final, cuando la fuerza kandariana golpea a Ash y lo lanza por el bosque. Todo lo anterior es una recapitulación alterada. De hecho, la propia franquicia ha jugado con la idea de que los recuerdos de Ash están mezclados por el trauma. En la serie Ash vs Evil Dead, por ejemplo, recuerda diferentes versiones de cómo encontró el libro y constantemente confunde los detalles de aquella noche. Así que, incluso dentro de la historia, podemos interpretar las contradicciones como recuerdos deformados de un hombre que fue poseído, viajó en el tiempo y vio cómo todos sus amigos eran despedazados. Con esto claro, entonces volvamos a la historia de la segunda película. Después de ser alcanzado por el demonio, Ash queda poseído momentáneamente. Sin embargo,
Cuando sale el sol, la entidad pierde el control y regresa a la normalidad, pero la cabaña no le permite escapar. El puente continúa destruido y el mal sigue utilizando el cadáver de Linda para atormentarlo. Su cabeza decapitada regresa, muerde la mano de Ash y transmite la posesión hacia parte de su cuerpo. Entonces ocurre una de las secuencias más importantes de la saga. La mano empieza a atacar a Ash como si tuviera voluntad propia. Después de luchar contra ella por toda la cabaña, Ash termina cortándosela con una motosierra. Más adelante, modifica esa motosierra para colocársela en el muñón de su mano. Así nace la versión más reconocible del personaje, Ash Williams, con una escopeta recortada en una mano y una motosierra en la otra. Mientras todo esto ocurre, Annie Novy, la hija del profesor, está regresando desde una excavación. Ella y su compañero Ed Getley encontraron varias páginas que habían sido arrancadas del Necronomicon. Como el puente está destruido, reciben ayuda de 2 habitantes de la zona, Jake y Bobby Joe, quienes los conducen hasta la cabaña por un camino alternativo. Al llegar, encuentran toda la sangre, la destrucción y a un Ash completamente enloquecido. Al principio, creen que él asesinó a todos, pero las grabaciones de Raymond Novy revelan lo que realmente ocurrió. También descubren que Henrietta continúa encerrada en el sótano. La posesión vuelve a propagarse. Ed se transforma en Deadite, Bobby Joe muere en el bosque, y Jake termina siendo arrastrado hacia el sótano donde Henrietta lo despedaza. Ash también vuelve a ser poseído, pero consigue recuperar el control al ver el collar que pertenecía a Linda. El recuerdo de su novia le permite luchar contra la entidad desde el interior y liberarse. Con ayuda de Annie y las páginas perdidas, Ash finalmente destruye a Henrietta. Después, Annie recita un encantamiento capaz de abrir un portal y enviar al demonio Kandarian hacia otra dimensión. Sin embargo, la grieta empieza a absorber todo lo que encuentra a su alrededor. El mal es arrastrado hacia el interior, pero también Ash junto con su escopeta, su automóvil y una motosierra. Ash desaparece de 1982 y cae varios siglos en el pasado. Aquí termina Evil Dead 2 y comienza Army of Darkness. Aunque una vez más, las dos películas no se conectan de forma completamente limpia. Al final de Evil Dead 2, los caballeros ven a Ash matar a un demonio volador y empiezan a aclamarlo como el héroe de la profecía, pero Army of Darkness vuelve a reinterpretar esta llegada. En esta versión, Ash es capturado porque creen que pertenece al ejército de un enemigo, le quitan sus armas, lo encadenan y lo llevan hasta un castillo, donde es arrojado dentro de un pozo ocupado por Deadites. Ash consigue derrotarlos, recupera sus armas y obliga a todos a reconocer que no es un prisionero normal. Los hechiceros del reino creen que él es el elegido, un hombre profetizado que caería del cielo y salvaría a la humanidad del ejército de los muertos. Sin embargo, Ash realmente no quiere salvar a nadie. Lo único que desea es regresar a su tiempo, y para hacerlo, necesita recuperar el Necronomicon, porque el libro contiene el encantamiento que puede abrir otro portal. Debido a esto, Ash acepta la misión, pero mientras se prepara, también crea una mano mecánica y comienza una relación con Sheila, una joven del reino. Durante su viaje atraviesa un bosque encantado y termina refugiándose dentro de un molino. Allí, es atacado por pequeñas versiones de sí mismo, hasta que una de ellas crece dentro de su cuerpo y se convierte en una copia completa. Este doble maligno será conocido después como Evil Ash. El verdadero Ash consigue derrotarlo, lo corta en pedazos y lo entierra, pero esto no será suficiente para mantenerlo muerto. Poco después, llega hasta el cementerio donde se encuentra el Necronomicon. Allí aparecen 3 libros, y Ash tiene que identificar el correcto. Finalmente lo consigue, pero olvida las palabras exactas que debía pronunciar antes de tocarlo. En lugar de reconocer su error, intenta improvisar el encantamiento, y como era de esperar, todo sale mal. El ejército de los muertos despierta. Evil Ash regresa y toma el control de los esqueletos y Deadites que empiezan a salir de sus tumbas. Ash vuelve al castillo con el libro, pero inicialmente se niega a ayudar porque él considera que ya cumplió con parte de su trato y exige que lo envíen de regreso. Sin embargo, Sheila es capturada y se transforma en Deadite. Aquí es cuando Ash comprende que gran parte de lo que está ocurriendo es culpa suya, por lo que decide quedarse y preparar la defensa del reino. Utilizando sus conocimientos modernos, crea explosivos, modifica su auto para convertirlo en una fortaleza móvil y entrena a los guerreros medievales para enfrentarse al ejército de Evil Ash. Finalmente, los vivos consiguen derrotar a los muertos,
Ash destruye su doble malvado, rescata a Sheila y recibe una poción que lo hará dormir el tiempo suficiente como para que cuando despierte ya esté de vuelta en su época. Aquí existen dos finales diferentes. En el final más conocido, Ash toma correctamente la poción, regresa al presente y vuelve a trabajar en la tienda donde era un empleado normal. De repente, una Deadite aparece y él acaba con ella fácilmente, demostrando que ya no es el mismo joven aterrorizado que vimos en la primera película, ahora siendo un héroe que disfruta enfrentándose al mal. Pero el final original era mucho más oscuro. En esa versión, Ash se equivoca con la cantidad de gotas que debía tomar de la poción y dormía demasiado tiempo. Cuando despertaba, el mundo estaba completamente destruido y la humanidad parecía haber desaparecido. En este final, Ash termina despertando en un futuro post-apocalíptico. Aunque ese final no se mantuvo como cierre oficial de Army of Darkness, pero la idea regresaría muchos años después. Y es que aunque las películas dejaron a Ash trabajando nuevamente en el presente, su historia no terminó allí. Aproximadamente 30 años más tarde, Ash continuaba viviendo solo y evitando cualquier responsabilidad. Aunque este ya no parecía el héroe que había salvado un reino y posiblemente al mundo, sino a un hombre envejecido que trabajaba en otra tienda y vivía en una caravana. Sin embargo, una noche cometió exactamente el mismo error que había arruinado su vida décadas antes. Mientras estaba bajo los efectos de las drogas, abrió el Necronomicon y leyó uno de sus pasajes para impresionar a una mujer. De esta forma, volvió a liberar al demonio Kandarian. Por esto, el mal empezó a propagarse nuevamente, y Ash terminó acompañado por dos nuevos personajes: Pablo, quien lo veía como un héroe, y Kelly, quien quería vengar la muerte de su familia. Aunque intentó escapar, Ash volvió a aceptar su papel como el elegido. Aquí también conoció a Ruby, una mujer que afirmaba estar buscando el Necronomicon para detener el mal. Sin embargo, después se reveló que ella era una de los oscuros, y que había participado directamente en la historia del libro. Sus hijos demoníacos estaban escritos dentro de sus páginas, y su objetivo real era recuperar el control de aquellas criaturas. Esta sería una de las tramas de la serie de Ash vs Evil Dead. Durante las 3 temporadas, Ash, Pablo y Kelly se enfrentaron a demonios, viajes temporales y nuevas versiones de Ruby. Incluso intentaron cambiar el pasado, aunque la historia terminó corrigiéndose y los acontecimientos principales de la cabaña volvieron a ocurrir. Ash también descubrió que tenía una hija llamada Brandy, nacida de una relación que había tenido muchos años atrás. Esto le dio por primera vez una razón personal para dejar de huir y enfrentarse al mal de una forma más responsable. Al final, una criatura gigantesca conocida como Kandar el Destructor emergió en el presente y provocó una batalla que marcó el inicio de un apocalipsis mundial. Ash decidió enfrentarlo solo para permitir que Pablo, Kelly y Brandy escaparan. Después de derrotar temporalmente a la criatura, Ash perdió el conocimiento. Cuando despertó, habían pasado muchos años. El mundo estaba destruido, la civilización había cambiado y una mujer le explicó que todavía era necesario para continuar la guerra. Así, la serie terminó recuperando la idea del final alternativo de Army of Darkness, mostrando que sin importar cuánto intentara evitarlo, el destino de Ash siempre terminaba llevándolo hacia una última batalla en un futuro posapocalíptico. Ahora bien, mientras la historia de Ash continuaba en la serie, las películas empezaron a explorar otras manifestaciones del mal causadas por el Necronomicon. Y así, en 2013 la franquicia regresó con una nueva película de Evil Dead. Esta nueva entrega podría parecer un remake a primera instancia, porque repetía varios elementos de la original. Nuevamente teníamos un grupo de jóvenes, una cabaña aislada, un sótano y un libro de los muertos, pero los personajes y las circunstancias eran completamente diferentes. Aquí la historia nos muestra a Mia Allen, quien llega hasta la cabaña junto con su hermano David y varios amigos. Ella está intentando superar una adicción a la heroína, por lo que el grupo planea mantenerla aislada hasta que complete el proceso de abstinencia. La idea es evitar que pueda escapar cuando los síntomas empeoren. Sin embargo, dentro del sótano encuentran animales muertos y señales de que alguien había realizado un ritual en aquel lugar. También descubren un libro envuelto en plástico y alambre de púas, acompañado por numerosas advertencias para impedir que fuera abierto. Eric, como buen personaje de película de terror, por supuesto ignora absolutamente todas las señales, retira las protecciones y empieza a traducir las páginas. Finalmente, pronuncia en voz alta el encantamiento. El demonio Kandarian nuevamente despierta y encuentra a Mia en el bosque. La joven es atacada y queda poseída,
pero cuando intenta avisar a los demás, todos creen que está sufriendo una crisis psicótica provocada por la abstinencia. Este detalle es bastante importante en la trama, porque nos muestra que el mal utiliza un problema real como excusa para esconderse. Mia está diciendo la verdad, pero sus propios antecedentes como adicta hacen que nadie confíe en ella. Cuando los demás finalmente comprenden lo que ocurría, la posesión ya se estaba propagando. El Necronomicon de esta película contiene reglas ligeramente diferentes. Se explica que una persona poseída puede ser purificada mediante el fuego, el desmembramiento o siendo enterrada viva. Por esto David decide utilizar la última opción con su hermana como método de exorcización. Mia es enterrada y muere, provocando que la entidad abandone su cuerpo. Después David la desentierra y consigue revivirla utilizando un desfibrilador improvisado. Por unos momentos parece que han encontrado la manera de engañar al demonio, pero para entonces todos los demás han muerto, y ya se había derramado suficiente sangre para completar una profecía del libro. Por eso empieza a llover sangre, y emerge una criatura conocida como la Abominación, que es una manifestación demoníaca que adopta la apariencia de Mia. Seguido de esto, la criatura la persigue por el exterior de la cabaña. Durante la batalla, Mia pierde una mano, pero consigue utilizar una motosierra para destruir completamente a su doble. Al amanecer, la lluvia se detiene y Mia se marcha sola, mientras el libro permanece abandonado en el suelo. Aunque la película fue presentada como una nueva versión de Evil Dead, nada en la historia obliga a eliminar la trilogía original de la continuidad. La explicación de los diferentes libros permite que la historia de Mia ocurra dentro del mismo universo, utilizando otro volumen del Naturum de Monto y otra manifestación del demonio Kandarian. Años después, Evil Dead Rise confirmó todavía más esta idea. La película comienza en una cabaña cerca de un lago, donde una joven llamada Jessica queda poseída y ataca a sus amigos. Sin embargo, esta escena realmente sucede después de la historia principal. Los acontecimientos centrales comienzan un día antes, en un edificio de departamentos de Los Ángeles. Beth, quien acaba de descubrir que está embarazada, va a visitar a su hermana Ellie. Ella vive con sus 3 hijos, Danny, Bridget y Casey. Ellie está atravesando una situación complicada, porque su esposo abandonó a la familia. El edificio donde viven está a punto de ser demolido, y ella intenta mantener unidos a sus hijos mientras busca un nuevo lugar donde vivir. Entonces ocurre un terremoto que abre una grieta debajo del estacionamiento. Danny baja para investigar y descubre una antigua bóveda bancaria enterrada bajo el edificio. Dentro de esta se encuentran objetos religiosos, varios discos de vinilo y otro volumen del Naturum de Monto. Danny se lleva el libro y reproduce los discos de vinilo. En las grabaciones que se encuentran en estos, un sacerdote explica que encontró el volumen en 1923. También advierte que los otros miembros de su iglesia ignoraron sus recomendaciones y decidieron leer las palabras del libro. A pesar de las advertencias, Danny continúa reproduciendo el audio hasta escuchar el encantamiento, y una vez más, el demonio Kandarian despierta. Ataca a Ellie dentro del ascensor y después hace que regrese al apartamento aparentemente herida. Sin embargo, lo que regresa ya no es Ellie. La madre se transforma en una Deadite y empieza a utilizar los recuerdos familiares para torturar a sus hijos. El demonio imita su voz, finge estar asustado e incluso asegura que todavía queda algo de ella dentro del cuerpo, aunque Beth comprende que su hermana ya no puede ser salvada y se concentra en proteger a los niños. Pero la posesión continúa propagándose. Por esto Bridget queda infectada y ataca a Danny. Los vecinos también son asesinados, mientras el pasillo principal del edificio se convierte en una trampa llena de cuerpos. Beth intenta escapar con Casey, pero Ellie, Danny y Bridget terminan fusionándose en una criatura compuesta por varios cuerpos, conocida como el Merodeador. La criatura persigue a Beth y Casey hasta el estacionamiento. Allí Beth utiliza una motosierra y consigue arrojarla dentro de una trituradora de madera. Los cuerpos son destruidos y las 2 sobrevivientes logran marcharse del edificio. Sin embargo, el demonio Kandarian no desapareció ni volvió a dormir. Al día siguiente, Jessica entra al estacionamiento después de regresar de un viaje, y la entidad aprovecha esto para atacarla y poseerla, provocando la masacre del lago que vimos al principio. Y precisamente desde ese lugar comienza Evil Dead Burn. 2 hombres se están pescando tranquilamente cuando Jessica emerge del agua convertida en Deadite y acaba con ellos. Después camina hasta una carretera, donde parece estar esperando a una persona en específico. Esa persona es Will Price. Will
está casado con Alice, pero su relación es controladora y violenta. Durante la celebración del cumpleaños de su hermano Joseph, él se siente humillado, discute con los demás y abandona el lugar completamente ebrio. Mientras conduce a toda velocidad, atropella a Jessica y pierde el control del vehículo. El automóvil se incendia y Will queda atrapado. Entonces la Deadite se acerca y le dice que necesita que la lleve con su familia. Esto revela que los Deadites ya no están atacando de manera completamente aleatoria como en las otras películas, y que ahora buscan algo en específico, porque la familia Price posee algo que ellos quieren. Después de la muerte de Will, Alice tiene que reunirse con sus suegros durante el funeral. Allí conocemos a Edgar y Susan, los padres de Will, su abuela Polly y también Joseph y su pareja Tia. La familia recuerda a Will como un esposo perfecto, pero Alice conocía su lado abusivo y no podía participar en esa versión falsa de su vida. Mientras preparan el cuerpo para la cremación, el cadáver carbonizado de Will despierta poseído y transmite el mal a Edgar. La familia se traslada después hasta una propiedad aislada relacionada con el abuelo de Will y Joseph, el investigador Benjamin Price. Benjamin había formado parte de una organización conocida como el Círculo de los Hombres Sabios. Durante años investigó el Necronomicon, los Deadites y las posibles formas de enviarlos de regreso a su dimensión. Entre sus descubrimientos estaba la daga kandariana, una reliquia que ya había aparecido junto con el Necronomicon en la saga, aunque no sabemos si es la misma. Pero Byrne la convierte en una pieza central. Según Benjamin, esta arma podía destruir a los Deadites con mayor efectividad que cualquier arma convencional, por lo que decidió ocultarla. Antes del funeral, Joseph encontró las grabaciones de su abuelo y terminó localizando la daga. Todo indica que, al encontrarla, también permitió que los demonios detectaran su presencia. Por eso Jessica buscó a Will. La entidad lo utilizó como una especie de caballo de Troya para llegar hasta su familia y encontrarla. Durante la cena, Edgar termina transformándose completamente, ataca a los demás y la posesión empieza a propagarse nuevamente. Primero el perro, después Tia y finalmente el resto de la familia son utilizados por los Deadites, mientras Alice intenta entender lo que está pasando y lo que los Deadites están buscando. Alice descubre las investigaciones de Benjamin y comprende que la única posibilidad de sobrevivir es encontrar la daga antes de que los Deadites lo hagan. Mientras la casa entera se llena de sangre, ella tiene que luchar contra los cuerpos poseídos de su familia política, cortando extremidades y utilizando cualquier objeto que encuentre a su alrededor para defenderse. Finalmente, Alice consigue recuperar la daga kandariana. Con el arma en sus manos, ahora puede herir a los Deadites de una forma mucho más efectiva. Sin embargo, la casa ya estaba completamente perdida, por lo que Alice provoca un incendio y deja que la casa se queme con las criaturas dentro. Durante unos momentos parece que el horror había terminado, pero entonces aparece Will. Su cadáver carbonizado regresa convertido en una especie de Deadite superior. Will persigue a Alice hasta los alrededores del crematorio donde había una construcción y utiliza ilusiones para manipularla. Él le muestra recuerdos de los momentos supuestamente felices de su matrimonio e intenta convencerla de que todavía existe algo humano dentro de él. Pero Alice también recuerda toda la violencia, el control y todo lo que tuvo que soportar cuando Will estaba vivo. El demonio intenta utilizar exactamente las mismas técnicas de manipulación que su esposo utilizaba antes de morir. Por eso, en lugar de caer en la trampa, Alice toma la daga y se la clava, acabando finalmente con el Deadite. Alice logra sobrevivir y se queda con el arma. Sin embargo, Byrne incluye 2 escenas adicionales que demuestran que incluso con la daga y todo lo que Alice hizo, el mal continúa activo. Durante los créditos, descubrimos que Polly, la abuela, consiguió escapar del incendio amputándose las piernas. La Deadite se arrastra hasta una carretera y finge estar herida cuando una conductora se detiene para ayudarla. Polly afirma que Alice le robó las piernas, pero después de mirar a la mujer, le dice que las suyas servirán perfectamente. La escena termina antes del ataque, dejando claro que la posesión continuará propagándose y la masacre continuará. La segunda escena sucede después de todos los créditos. En el crematorio donde fue preparado el cuerpo de Will, una trabajadora le muestra a su hija varias urnas que nunca fueron recogidas por las familias de los fallecidos. Cuando la niña se queda sola, empieza a leer los nombres escritos en las placas. De repente pronuncia uno de los nombres en voz alta, un nombre ya familiar, Ellie Bixler, la madre de Evil Dead Rise. Después de pronunciarlo, la niña mira hacia un espejo
y en lugar de ver su propio reflejo, ve a Ellie reflejada. La Deadite emerge de detrás de ella y la mata de una manera brutal, y mira directamente hacia la cámara. Entonces pronuncia las palabras "Mami volvió". Esto significa que destruir el cuerpo de un Deadite no siempre elimina el espíritu. Recordemos que Ellie fue triturada junto con sus hijos, pero su esencia continuó conectada con sus restos o con la dimensión de la que provienen estas criaturas. Incluso podría existir un juego deliberado con el título Rise, como si el mal relacionado con Ellis tuviera la capacidad de volver a levantarse. Sin embargo, por ahora la película no ofrece una explicación definitiva. Así, al final de Evil Dead Burn, Ellie ha regresado, Polly continúa propagando la infección Deadite, y Alice conserva el arma que los demonios parecen temer. De alguna manera, Evil Dead Burn cambia el funcionamiento habitual de la franquicia, o al menos intenta moverla hacia un conflicto más grande. Antes, cada película presentaba una historia más o menos autoconclusiva, sobre un grupo que encontraba un libro, despertaba al mal y trataba de sobrevivir durante una sola noche. Pero ahora los Deadites tienen un objetivo: quieren la daga kandariana. Están dispuestos a desplazarse, utilizar diferentes cuerpos y perseguir a cualquier persona relacionada con ella. Por eso, Alice ya no es simplemente otra sobreviviente. Ahora ella se ha convertido en la guardiana de un arma, capaz de enfrentarse directamente a las fuerzas del mal, como lo hizo Ash en su momento. En definitiva, Evil Dead puede cambiar detalles y contradecir sus propias escenas, pero todas sus historias cuentan básicamente la misma pesadilla. Evil Dead 2 no borró la primera película, resume sus acontecimientos de forma alterada y después continúa la historia de Ash. Evil Dead de 2013 no reemplaza la trilogía original, sino que presenta otro libro de los muertos dentro del mismo mundo. Rise introduce el tercer volumen, y Burn conecta directamente las nuevas películas mediante Jessica, Ellie y la daga kandariana. Los libros pueden ser diferentes y las reglas pueden cambiar, pero el mal que contienen siempre actúa de la misma manera. Encuentra los traumas de sus víctimas, los convierte en armas y utiliza los cuerpos de las personas que amamos para regresar una vez más. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.